Hola, hola, soy Ali, la mexicana, bienvenidos a mi canal. Si eres migrante y estás viendo este video y hace poco tienes tu tarjeta de residente temporal o residente permanente acá en México, te voy a estar hablando el día de hoy y dándote consejos de cómo mejorar tu vida, tu futuro acá en este maravilloso país con unos documentos súper importantes. Pero primero te voy a empezar hablando desde mi experiencia laboral y cómo fue que los obtuve yo. No me enrollo más entonces y empiezo con el tema del día de hoy. Y en cuanto a mi experiencia laboral aquí en México, se resume a los 2 años que llevo viviendo acá. Prácticamente desde que llegué me puse a trabajar. Yo creo que no llevaba ni 15 días cuando me puse en mi primer trabajo. Y la verdad, ha sido muy buena experiencia estos 2 años trabajando acá. He visto realmente el fruto de mi trabajo en mi vida, en los resultados que he obtenido, cosa que en Cuba me hubiese tomado muchísimo más tiempo por básicamente los sueldos que hay allá. Incluso yo siendo profesional en Cuba, que era profesora en la universidad, con el sueldo que tenía no me podía dar la vida que actualmente me doy aquí en México siendo una persona de clase media. Tampoco es que los trabajos que haya tenido hayan sido de catedrática o de ejecutiva en una multinacional. Para nada, han sido trabajos bastante sencillos, bastante normales, pero que aquí, con ese sueldo, he podido apoyarme a mí misma y he podido sufragar todos mis gastos aquí. Y bueno, te voy a hablar entonces de mi primera experiencia acá para que compares un poco la evolución desde el primer trabajo hasta el trabajo que tengo en la actualidad. Bueno, mi primer trabajo fue bastante sencillo conseguirlo. Tuve la suerte un día que venía del centro y vi que pedían en una paletería, así de venta de helados y paletas, nevería, creo que le dicen aquí nevería o paletería, cualquiera de los dos, de una como marca ya de dominio público, que al menos acá en Jalisco es muy, muy popular, que es la Michoacana. No sé en otra parte de México, pero aquí sí existe. Y pues vi, era justamente frente al edificio en el que yo vivía y vi que pedían muchacha para trabajar. Yo dije, bueno, soy muchacha, necesito trabajo, así que esto es para mí. Este es el trabajo para mí. Y gracias a Dios yo llegué. Normalmente eso se deja la solicitud de empleo a alguien y esa persona luego se la da al jefe. Pero justamente cuando yo llegué a entregar el papel, o sea, la solicitud, estaba uno de los jefes ahí y directamente fui con él, se lo entregué, me hizo entrevista y me dijo, ya, puede presentarse mañana mismo a trabajar y yo súper feliz por ya tener mi trabajo. Pues sí, al otro día estaba yo ahí a la 1 de la tarde trabajando porque algo tenía súper claro cuando llegué, es que yo iba a empezar a trabajar apenas pudiera porque no quería estar, como se dice, de prestada en ningún lugar. Y entonces, bueno, ahí empezó una etapa muy importante en mi vida y en la cual conocí realmente lo que era trabajar y a pesar de que, bueno, el sueldo tampoco es que fuera súper generoso, de hecho eran 1.350, 1.450 a la semana, pero de todos modos, calculándolo con los 4.750 y tantos que ganaba yo al mes en Cuba, para mí, al principio cuando llegué que me dijeron 1.400 a la semana, era como, wow, era para mí un super sueldo. Y la gente entonces ahora tendrán la interrogante, ¿pudiste trabajar sin documentos? ¿No te pidieron nada para trabajar? Bueno, a ver, tuve ahí una ventaja importante, que es que en ese tipo de trabajo, como el tipo de persona que trabaja, por lo general no le piden ningún tipo de documentación, porque son gente muy joven, entre, no sé, como 13, 14 años, hasta los 17, 18, son chicos que lo utilizan como más bien un trabajo parcial, un part-time, para estudiar normalmente de lunes a viernes y trabajar en la tarde,
o estudiar de lunes a viernes y trabajar sábado y domingo. Por lo tanto, el sueldo para mí era súper generoso porque, bueno, llegaba de Cuba, que por Dios, todo es carísimo y no me alcanzaba para nada, pero para mí al principio estaba muy bien, pero para alguien que está así tan jovencito es muchísimo dinero. Pero bueno, hasta para mí, que ya yo estaba pagando renta, que ayudaba a comprar las cosas de la casa, estaba súper bien. Y bueno, por eso es que no necesité como ni tarjeta de residente, ni permiso de trabajo, ni nada. Yo sí presenté, por ejemplo, mi solicitud de refugio para demostrarle a mi empleador que yo no estaba ilegal acá. Y bueno, pues mi identificación hasta el momento, hasta ese momento, era mi pasaporte y pues una copia de mi pasaporte. Y para él le bastó. Fue más que suficiente. Ahí estuve 9 meses trabajando y me fui porque, bueno, al principio sí me parecía muchísimo dinero, 2.400, pero ya llegó un punto en el que no me alcanzaba para mis gastos, realmente. O sea, más tiempo llevas acá, más necesidades vas teniendo, entonces más dinero necesitas para esas necesidades. Entonces, ya no me alcanzó y decidí cambiar de trabajo. Entonces, al renunciar a aquel trabajo, yo creo que no pasaron ni 15 días hasta que entonces empecé a trabajar nuevamente en un negocio que también quedaba cerca de mi casa, en un restaurante. Ya aquí, en ese momento, yo tenía un documento muy importante, que era la clave única de registro de población o CURP. O sea, tenía identificación de acá de México. Ya el Estado mexicano me había dado, como decir, como el número de identidad del carnet de identidad de Cuba, un equivalente, pero de acá. Que eso unido con la INE, que lo tienen solamente los ciudadanos, lo cual todavía yo no soy, se utiliza como identificación tanto uno como otro, o para cualquier trámite se necesita ese documento. Entonces ya yo tenía ese y en el restaurante más que una identificación no me pidieron. Entonces yo solamente entregué mi CURP, o sea, una copia y una copia de mi pasaporte y con eso fue suficiente. Ahí estuve 9 meses más trabajando y conocí a los que hoy en día son mis grandes amigos del alma, los llevo en el corazón y precisamente cuando me fui a los 9 meses no fue porque me llevara mal con nadie, ni tuviese un problema con nadie, simplemente quise mejorar mi futuro acá y mejorar mis condiciones laborales y personales teniendo como una perspectiva hacia el futuro. Entonces estaba pensando cómo tener más acceso a la salud pública, tener acceso a créditos y además muy a futuro a una pensión por jubilación. Porque bueno, hasta ese momento no es que yo no me haya enfermado y no es tampoco que yo no haya tenido acceso a la salud. Pues sí, obviamente pues para cosas muy puntuales, por ejemplo, me pude enfermar de la garganta, del estómago, iba a consultas de las que vienen integradas en la farmacia y pues pagas, te atienden, te ponen una inyección o te mandan un medicamento y ya. Pero yo quería tener realmente el acceso a perdón, salud pública, eh, porque toda esta vida puede pasar, o sea, no me ha pasado nada hasta ahora, pero no sé, yo me veía aquí sola, o sea, sola sin mi mamá, por ejemplo, que mientras uno tiene un padre cerca, pues no está solo en el mundo. Y pues sí tengo familia acá, pero al mismo tiempo, o sea, a mí me pasaba algo, mi familia, ¿qué iba a hacer conmigo? Igualmente, ellos sin seguro, yo sin seguro, me podía pasar cualquier cosa. Entonces, decidí mejorar en ese sentido. Aparte, en las cuestiones del crédito, yo no había tenido crédito hasta ese momento porque sin un documento muy importante que a continuación te voy a hablar, no se puede. Y hasta ese momento solamente tenía pues mis tarjetitas de débito. O sea, le pones dinero, pagas y pagas al contado. Así. Entonces, para la jubilación, yo sé que me estoy preocupando por adelantado porque me faltan un montón de años para jubilarme, pero precisamente uno tiene que pensar en ese tipo de cosas ya desde muy antes, desde que eres joven, como haciendo ese tipo de planes muy a futuro.
Entonces, ¿de qué documentos te estoy hace rato hablando que te voy a explicar y te voy a dar consejos? El primero, número uno, muy importante, que no te puede faltar uno para tener un trabajo más serio, más importante, en el cual te hagan un contrato laboral, que fue lo siguiente que yo hice, y se llama RFC, Registro Federal del Contribuyente. Eso es primordial. ¿Por qué? Porque en cualquier sociedad, y todos los gobiernos y estados del mundo funcionan así, tienes que pagar impuestos, porque de eso viven los estados. Entonces, yo estoy además más que a favor de que se paguen impuestos, uno, porque soy jurista, y dos, porque tengo conciencia cívica, y si estás viviendo en un país, seas nacional o seas extranjero, pues si estás ganando dinero, si estás lucrando en ese lugar, tienes que pagar impuestos. Más que aquí en México yo siento como que los impuestos que te cobran los ves. O sea, sí estás viendo que se están utilizando para algo, porque cuando yo he ido a los hospitales de el IMSS, yo veo que no se están cayendo los hospitales. Veo que no se está filtrando de una planta para otra. Si te tienen que poner una dipirona, como se dice en Cuba, metamisol, como se dice acá, porque tienes fiebre o porque tienes algún dolor, hay inyección en el cuerpo de guardia para que te lo pongan. Entonces, por una cuestión de tener conciencia y de contribuir a la sociedad, lo hice también. Y bueno, también te abre muchas puertas a mejores opciones laborales tener ese documento. Junto con ese documento está la constancia de situación fiscal, la cual refleja tu número de RFC. Y ahí entonces va a decir también tu régimen fiscal en el cual tú fuiste registrado. En mi caso, por ejemplo, es asalariada, porque en ese momento, y en este momento también lo soy, o sea, tengo un trabajo normal y me pagan por ese trabajo. Entonces, ese es mi régimen, y además en esa constancia, el empleador que te vaya a contratar puede ver que tú no tienes ningún tipo de adeudo con Hacienda. Entonces, estás básicamente libre. Y otro documento súper importante que necesitas para trabajar y para mejorar tu futuro y para tener el acceso precisamente a la salud pública es el NSS, número de seguro social. Ese lo puedes conseguir con tu tarjeta de residente permanente y con tu CURP. Y es muy sencillo. De hecho, tanto el número de seguro social como el RFC, puedes sacar una cita virtual para el RFC, para ir al SAT y te registren como tal, y ahí, bueno, te van a decir todos los documentos que necesitas, que en mi caso como extranjera se necesita la tarjeta de residente permanente, una copia del pasaporte, un comprobante de domicilio y creo que un acta de nacimiento, me parece. Y ya con esos documentos ahí te hacen tu registro. Básicamente el RFC es como la CURP, pero para asuntos realmente fiscales. O sea, y de hecho es una combinación como de los números y las letras de tu CURP con otros numeritos ahí. Se parece bastante, pero es diferente. O sea, el uno es el número de CURP y el otro es la homoclave de RFC. Y para el número de seguro social, eso lo puedes hacer realmente en, no sé, 40 minutos que dediques en tu día a hacerlo. Primero como unos 20 minutos viendo un tutorial en YouTube, y ya luego pues te metes en la página y siguiendo todos los pasos te mandan entonces a tu correo. Todo aquí es a través de correo para trámites. Te llega y pues ya decides si lo vas a imprimir o se lo vas a dejar así en tu correo. Para ambos documentos te aconsejo que si vas a hacer la cita, en el caso del RFC, de manera virtual, y si vas a sacar tu número de seguro social también de manera virtual, lo hagas mejor desde una computadora y no desde el celular. A veces desde el celular se complica un poquito porque puede que se deshabilite alguno que otro botón para poder confirmar tu cita, por ejemplo. Entonces yo aconsejo mejor que sea en una computadora. Si no la tienes, pues puedes acudir a un cibercafé, pagar por utilizar la computadora media hora, una hora más o menos, y no te va a costar realmente caro. Yo creo que más de 20 pesos no vas a gastar en eso. Y así va a ser mucho más cómodo, más seguro de que sí vas a obtener el documento.
El caso específico del RFC además te abre las puertas para tu historial crediticio, porque desde que ya tienes tu número de RFC, entonces puedes al menos intentar conseguir una tarjeta de crédito a tu nombre. Yo, por ejemplo, empecé con tarjetas muy básicas de bancos no físicos, como puede ser la tarjeta de Nu o la tarjeta de Mercado Pago. Ya simplemente como tienes tu identificación oficial y tienes el número de RFC, que es lo que te piden para la tarjeta, pones tu RFC y esperas a que te den una respuesta. En mi caso, bueno, no me dieron muchísimo crédito, pero empecé con alguito. Ya yo tenía mi cuenta de débito de Nu y entonces solamente fue cuestión de solicitarla de crédito y añadir mi número de RFC. Y bueno, para finalizar el tema de mi experiencia laboral, después del restaurante y que obtuve todos esos documentos, me fui a trabajar a una compañía de telecomunicaciones, la cual no duré mucho realmente porque el anuncio del trabajo decía que iba a ganar una cantidad que realmente luego no se correspondía a lo que yo ganaba. De hecho, ni siquiera me pagaban sueldo, solamente sistema de comisionado, el cual está muy bien para el que le guste, pero al menos a mí me gusta como tener mi dinerito seguro cada semana. Entonces me fui de ese trabajo y me fui para la competencia de esa compañía y ahí duré un poco más. Me fue bastante bien, conocí gente muy chévere a la cual le tengo mucho cariño en la actualidad, pero me di cuenta que no era para mí ese trabajo y nuevamente entonces empecé en otro trabajo que es en el que me encuentro hoy día, para el cual ya me estoy preparando para ir en un ratito. Y estoy bastante a gusto, estoy bastante feliz porque con lo que cobro ahí y con el tipo de trabajo que es, realmente puedo pagar la vida que tengo actualmente bien tranquila, bien a gusto, pago la renta, pago la comida, ropa, calzado y no tengo de qué quejarme. Sí estoy súper agradecida, la verdad, con la vida, con México por abrirme las puertas a una segunda oportunidad de poder crecer, de volver a nacer, porque emigrar realmente es volver a nacer, porque tienes que adaptarte a una nueva sociedad, nuevas costumbres, un nuevo país que tiene pues sus propias reglas, su propia manera de ser las personas y tienes un poco que adaptarte a ser nuevamente otra persona. O sea, sin dejar de ser tú, pero cambias. O sea, emigrar te cambia totalmente y estoy totalmente agradecida, de verdad, desde lo más hondo de mi corazón. México, te quiero. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Les mando un beso enorme. Si eres nuevo viendo videos aquí en el canal, te emplazo a que, por favor, te suscribas, des like, dejes comentarios y a ti también te dejo un enorme beso, un abrazo. Los quiero muchísimo. Bye.